la definición. ¿Ya? Vamos a definir. En primer lugar, jóvenes, las corrientes libertadoras en nuestro país fueron campañas político-militares impulsadas, ¿ya?, por los criollos para poner fin al dominio colonial de España en Sudamérica. Eso es lo que vamos a ver en este instante. Ahora, jóvenes, también dice ahí debajo, se buscó eliminar, con estas corrientes libertadoras, se buscó eliminar el centro del poder colonial que estaba en el Perú, ¿no? Porque el Perú era el bastión militar de los españoles, ¿no? El bastión militar realista, ¿no? Es decir, era el país más poderoso, la colonia más poderosa de España en Sudamérica, ¿no? Si lograbas eliminar el virreinato peruano, pues entonces ya prácticamente garantizabas la independencia de toda América, ¿no? Toda América, Sudamérica. Pero hay que recordar, jóvenes, que la independencia, el proceso de independencia en América, digamos, hispana, ¿no?, en Sudamérica, comienza de la periferia, ¿sí? La periferia, me refiero a los criollos que vivían a las afueras del virreinato, van ellos a ejercer, ¿no?, sus, digamos, sus campañas militares externamente y se van a encontrar en territorio peruano, ¿no? Y acá van a terminar, las corrientes libertadoras que empezaron en Buenos Aires, en Caracas, van a terminar en el Perú. El Perú fue el último país en independizarse en este lado del continente porque era muy difícil, jóvenes, lograr que el Perú se libere del dominio español, ya que España, pues, durante casi 3 siglos, había enraizado muy fuerte sus vínculos políticos, económicos, culturales en nuestro país, y no había forma de digamos, liberarnos de ese dominio español, ¿no? Incluso antes de las corrientes libertadoras también se dieron campañas militares, pero hechas por indígenas, ¿no? Por ejemplo, estuvo la rebelión de Juan Santos Atahualpa, estuvo la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Pero estas rebeliones indígenas no tuvieron éxito en el proceso de independencia. Entonces, los que van a buscar la independencia de nuestro virreinato eran los criollos, y jóvenes, los criollos, ustedes recordarán, así se les llamaba a los hijos de españoles que habían nacido en nuestro territorio, ¿no? Entonces, los hijos de españoles, ¿no?, conocidos como criollos, ellos van a ser, pues, un sector, muchos de ellos, un sector ilustrado, un sector que va a, digamos, a conocer la ideología de la Ilustración, una ideología que ya había dado sus frutos en Europa, y van a van a maquinar este proceso de independencia, ¿no? Entonces, importante, jóvenes, importante este aspecto de ¿qué fue la independencia? Bueno, la independencia justamente fue un proceso, ¿no?, de campañas militares con el fin de lograr que los criollos tomen el control del Estado, ¿no? Ahora, jóvenes, también es importante agregar que esta independencia que se va a dar en nuestro país no fue una independencia plena, ¿no? No fue algo total, ¿no? No fue pleno, sino nos independizamos, sí, pero no del todo, ¿no? No podemos decir en este momento, el Perú es totalmente independiente, soberano, ¿no? Porque si bien es cierto, en nuestro país elegimos a nuestro gobernante, si bien es cierto, cada 5 años hay elecciones en nuestro país, ¿no? Elegimos a nuestras autoridades, pero esa es una independencia política, ¿no? Ya ningún país nos coloca un virrey a gobernar nuestro Perú. Sin embargo, si hablamos en otro campo llamado lo económico, ¿no?,
sabemos que no tenemos independencia, ¿no? En el caso de lo económico, nuestra economía sí está subordinada a intereses de otras economías más poderosas, ¿no? De países imperialistas, ¿no? De países que de alguna forma dominan con su modelo económico nuestro país, que es un país débil, podríamos llamarlo así, ¿no? Así que también hay que analizar ese hecho de que nuestra independencia no fue del todo, ¿no? También eso es algo que les voy adelantando, ¿no? Que vamos a analizar, ¿no? ¿Cuáles son las causas que se van a dar para que se desarrolle en nuestro país la independencia, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Primero, ¿no? La subordinación económica, ¿no? Que tenía en este caso, ¿no? El virreinato peruano, ¿no? La subordinación económica, ¿no? Los virreinatos son monopolios de España, ¿no? Y obviamente España maneja a su antojo a todos los virreinatos que había en Sudamérica, ¿no? Al virreinato de Río de la Plata, al virreinato de Nueva Granada, el virreinato peruano, ¿no? Y esto es una traba para los intereses económicos de los criollos. Los criollos tienen intereses económicos, jóvenes, ¿no? Tienen intereses económicos. Los criollos quieren, ¿no? Desarrollarse económicamente, pero ¿cuál es la traba? Ah, la traba es que España no se los permite, ¿no? Los criollos están ciertamente excluidos, ¿no? De ese monopolio comercial que tienen los españoles que han nacido en la península ibérica, ¿no? Allá en Europa, ¿no? Y pese a que un criollo es un español también, pero nacido en América, tiene menores derechos que un español europeo, ¿no? Miren esa contradicción que hay, ¿no? Entre la clase criollos y los españoles, ¿no? Otra causa que va a motivar la independencia, porque la primera causa que analizamos es la idea de que los criollos quieren liberarse de ese dominio español, ¿no? Otra causa fueron las reformas borbónicas, que las estudiamos hace unas semanas atrás, ¿no? Las reformas borbónicas, jóvenes, agudizaron la situación de los criollos, mestizos e indígenas. Esto quiere decir que las reformas borbónicas, hechas por la dinastía Borbón en España, generaron crisis en América cuando se incrementaron los impuestos, ¿no? Y los impuestos obviamente afectó directamente a los criollos, a los mestizos e indígenas. Y también las reformas borbónicas anuló en cierta manera algunos títulos que ostentaban algunos, digamos, algunos sectores sociales en nuestro país, ¿no? Algunos títulos que habían recibido de España, pues se anulaban con las reformas borbónicas, ¿no? Algunos privilegios, y esto afectó tanto a la clase criolla como a algunos indígenas ricos, ¿no? Acuérdense que aquí en el Perú también había indígenas ricos como los caciques que, por ejemplo, perdieron, ¿no? Privilegios que tenían antes, ¿no? Entonces, justamente por eso se rebelaron muchos caciques, ¿no? En el Cusco, en Puno, estos caciques, el famoso cacique José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que va a ser afectado por las reformas borbónicas y eso va a motivar a que, por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui se rebele contra el virreinato y adopte, ¿no? Una posición mesiánica y se haga llamar Tupac Amaru II, ¿no? Ahora, estas reformas borbónicas fueron más, pero más severas cuando gobernaba el rey Carlos III, ¿no? De la dinastía Borbón, ¿no? Entonces, por eso es que está su imagen ahí en la pantalla, ¿no? Él sería responsable de agudizar los problemas en nuestro territorio virreinal, ¿sí? Otra causa, jóvenes, que se va a llevar, digamos, otra causa que va a también motivar la independencia en el Perú y en el resto de países, es que los ilustrados, los intelectuales de esa época en América, habían pues recibido la influencia de esa ideología que había dado buenos resultados en Francia, la ideología de la Ilustración, ¿no? No solamente se había independizado Francia, ¿no? Sino también Estados Unidos también se había independizado con la ideología de la Ilustración, ¿no?
Entonces, por eso dice ahí la influencia de las ideas ilustradas, tanto en la Revolución Francesa como en la independencia de las 13 colonias inglesas, que hoy en día se llaman los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esas ideas que cambiaron el mundo en Europa, en América, llegarían, ¿no?, a la mente de los criollos ilustrados, y ellos también van a buscar hacer una independencia, un cambio, ¿no? Entonces, quieren, ¿no?, cambiar, digamos, las estructuras económicas, políticas de nuestro país, ¿no? Los criollos se sienten motivados con esta ideología, ¿no? Y van a adoptarla también para lograr sus objetivos. Entonces, jóvenes, ya vemos que para realizar la independencia en nuestro territorio nacional se hizo necesario tener, pues, ¿no?, estas razones, estas causas que van a motivar dichos, ¿no?, en este caso, dicho proceso, ¿no?, de independencia, ¿sí? Esa es la razón por la cual se va a dar este tipo de, digamos, proceso histórico llamado corrientes libertadoras. Vamos a analizar dos corrientes libertadoras, la del sur y la del norte. La del sur estuvo liderada por el criollo José de San Martín. Ustedes se acordarán, jóvenes, que cuando hicimos el tema de la era napoleónica, ustedes recordarán, jovencitos, de que hubo un momento en el cual hablamos de que Napoleón invadió nada menos que España. Y Napoleón, al invadir España, se enfrenta, pues, ¿no?, con las tropas, digamos, de la realeza española, y ese contexto, jóvenes, favorece, ¿no?, favorece bastante para que en América se inicie un proceso de independencia, porque los criollos aprovecharon en cierta manera ese contexto europeo de la invasión de Napoleón a España para que eso les pueda ayudar a conseguir sus objetivos de independencia, porque España se encontraba débil políticamente a raíz de ser invadida, ¿no?, por los franceses de Napoleón, ¿no? Entonces, es un buen momento en el cual en América del Sur se van a iniciar estos procesos de independencia a las afueras del territorio virreinal peruano, ¿no? O sea, en la periferia, ¿no? Son los criollos periféricos, son los criollos de Buenos Aires, de Caracas, de Valparaíso, que van a estar más interesados en la independencia, ¿no? En cambio, los criollos que vivían en el Perú no estaban tan motivados para esta independencia. Los criollos que vivían en el Perú ciertamente no tenían muchas dificultades económicas como sí lo tenían los que vivían a las periferias, ¿no? Había un sector criollo que ya se había acomodado al sistema virreinal y no tenía, digamos, la motivación tan, digamos, no estaban tan convencidos de que la independencia pueda ser algo que les convenga, ¿no? Definitivamente sí había personas que estaban a favor de la independencia en nuestro país, pero no era pues un movimiento tan, digamos, popular como sí lo era en otras zonas, ¿no?, del territorio sudamericano, ¿no? Eso explica, jóvenes, por qué la independencia no se realiza en nuestro país, o sea, no nace en nuestro país, sino nace más que todo de los criollos que vivían en la periferia, que son los principalmente afectados, ¿no? Los bonaerenses, los de Caracas, los de Valparaíso, sienten que tienen que eliminar el virreinato peruano, porque si no, nunca van a poder sobresalir económicamente, ¿no? Porque el virreinato peruano es una traba, ¿no? Tiene el monopolio comercial, es el virreinato más poderoso militarmente que existe en América, de España. Entonces, ven que la única solución para poder avanzar en su economía los criollos es eliminando el virreinato peruano, ¿no? Entonces, de ahí que se va a orquestar la corriente libertadora del sur. Antecedentes. Ajá, acá en antecedentes vemos, ¿no?
la invasión napoleónica a España, ¿no? España es invadida por Napoleón entre 1808 hasta 1814, ¿no? Y aprovechando de eso, en Argentina, bueno, en esa época no se llamaba así, se llamaba, ¿no? Virreinato de Río de la Plata. Al interior de este virreinato de Río de la Plata se formó una junta de gobierno ¿no? En la zona de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es una zona que está cerca del mar, es un puerto. Ahí se va a formar un gobierno, ¿no? Un gobierno dirigido por criollos, ¿no? Un gobierno dirigido por criollos que de forma autónoma ya estaban proclamando su independencia en los años 1810, ¿no? O sea, quiere decir que en Buenos Aires ya se estaba declarando la independencia de España en 1810. Esta fecha, jóvenes, es muy simbólica porque en Argentina, en el año 2010, ¿no? Ya celebraron los argentinos su bicentenario, jóvenes, ¿sí? Ya celebraron su bicentenario, ¿no? Porque en el 2010 los argentinos ya cumplieron sus primeros 2 siglos de independencia, ¿no? En cambio, en nuestro país, jóvenes, la independencia todavía llegó en 1821. Por esa razón es que en el 2021, o sea, de acá a unos cuantos meses, ¿no? El Perú recién va a, digamos, conmemorar sus 2 siglos de independencia, bicentenario, ¿no? Y los argentinos no, los argentinos ya nos llevan una ventaja, pues, de 11 años, ¿no? Para que entiendan un poco cómo empieza esto de la independencia y cuál es el último país en independizarse, ¿no? Que es justamente el Perú, ¿no? Ahora, San Martín, jóvenes, va a hacer una campaña saliendo de los Andes argentinos, va a cruzar hacia Chile y va a recibir el apoyo de los ricos comerciantes de Valparaíso, ¿no? Los ricos comerciantes de Valparaíso ven a San Martín como un buen líder, un buen caudillo, que va a lograr cumplir sus intereses que tanto anhelan, ¿no? Los argentinos. Entonces, jóvenes, se produce la campaña a Chile, ¿no? Es decir, San Martín inicia su campaña en ese país, ¿no? San Martín organizó el ejército de los Andes y viaja a Chile, ¿no? Van a haber muchas batallas en ese territorio, jóvenes, hasta que San Martín logra la victoria definitiva en la batalla de Maipú, ¿sí? La batalla de Maipú logran la victoria definitiva de los criollos sobre los españoles, ¿no? En esa región de Chile, ¿no? Que en este caso era pues una colonia española, así como lo éramos los peruanos, los argentinos, ¿no? Entonces, le propone, ¿no? Los ricos comerciantes le proponen a San Martín poder quedarse en Chile y ser el nuevo gobernante, ¿no? Pero el objetivo de San Martín, de su proyecto, era llegar hasta el virreinato peruano y liberarlo, ¿no? Eso es su proyecto, ¿no? Y también instaurar en nuestro territorio nacional una monarquía constitucional, ¿no? Entonces, no acepta la propuesta de quedarse en Chile y es por eso que el nuevo gobierno chileno elige como representante, como primer presidente, a Bernardo de O'Higgins. Bernardo de O'Higgins sería el primer gobernante de este país del sur, ¿no? A su vez, los ricos comerciantes de Valparaíso, como ven que ya San Martín logró su objetivo, ¿no? De independizar Chile, y los criollos chilenos ahora serían, pues, ¿no? Un sector social que va a comandar ese país, ven que el territorio peruano, que todavía es un virreinato, va a ser una traba. Entonces, por esa razón, apoyan a San Martín para que San Martín también logre la independencia del Perú y de esa forma el Perú deje de ser una competencia para los intereses de los criollos chilenos, ¿no? O sea, en otras palabras, es cierto que Chile, ¿no? Es cierto que los ricos comerciantes de Chile financiaron la campaña militar para independizar al Perú, ¿no? Es cierto, ¿no? Ellos mismos lo dicen también, ¿no? En su historia, ¿no? El Perú
recibió el apoyo de Chile para lograr nuestra independencia, ¿no? Lo que no aclaran un poco es por qué lo hizo, ¿no? Obviamente que lo hizo porque le conviene, ¿no? La independencia de nuestro país, ¿no? Le conviene, ¿no? Es un objetivo porque ellos quieren comercializar, ¿no? Y obviamente el virreinato peruano, mientras exista, no va a permitir eso, ¿no? Bien, vamos a continuar. Proceso. Los criollos contratan los servicios del inglés, ¿no? El comandante de la Marina inglesa, Lord Thomas Cochrane, para que Cochrane haga una expedición al territorio peruano antes, ¿no? Antes de que San Martín, ¿no? Viaje, ¿no? A nuestro país, ¿no? O sea, que se anticipa el viaje Cochrane, ¿no? Cochrane era pues un mercenario. Cochrane era una persona que tenía muchos, digamos, barcos de guerra, muchas provisiones, armamentos, y él pues cobraba por ese servicio de hacer pues esta expedición, ¿no? O sea, él no era que lo hacía por la patria, porque para empezar él era pues de procedencia europea, inglesa, ¿no? Sino que él, digamos, ofrece sus servicios militares para que los criollos logren sus objetivos, ¿no? Que es hacer que el virreinato peruano se convierta en un país independiente, ¿no? Cochrane da el visto bueno para que San Martín pueda arribar y desembarcar al territorio peruano, ¿no? San Martín hace un viaje hacia el Perú y desembarca en el puerto de Pisco, ¿no? En esa región llamada Paracas, ¿no? ¿No? Esa región donde hay unos, digamos, vientos huracanados, ¿no? Le llaman así, ¿no? Los Paracas le llaman a ese tipo de fenómeno natural, ¿no? Y en esa región, ¿no? De Paracas, ahí establece, pues, ¿no? Su desembarco, pone como cuartel general a Pisco. Este sería un cuadro más o menos cómo se habría dado este proceso, ¿no? Un cuadro donde cómo habría sido la llegada de San Martín, ¿no? También ahí, jóvenes, empezó a crecer una leyenda, ¿no? De que San Martín se habría quedado descansando, ¿no? De tan largo viaje, ¿no? Se habría quedado, pues, muy cansado, ¿no? A las riberas, a las orillas, ¿no? De Paracas, ¿no? Y que, pues, habría soñado con lo que vendría a ser nuestra futura bandera, ¿no? Porque hay unas aves por ahí, ¿no? Las famosas parihuanas, ¿no? Y estas parihuanas tienen el pecho blanco, las alas rojas, ¿no? Es una leyenda, eso obviamente, ¿no? Pero una leyenda que siempre se cuenta, ¿no? Del sueño de San Martín, ¿no? En ese contexto, ¿sí? Una leyenda, ¿no? Más que algo histórico, ¿no? Es algo anecdótico, ¿no? ¿Qué más? Sigamos. Álvarez de Arenales reclutó campesinos en la sierra. Álvarez de Arenales era su comandante de San Martín. Y Álvarez de Arenales, jóvenes, va a hacer una campaña a la sierra. Y al hacer esa campaña a la sierra, lo que busca Álvarez de Arenales es, a través de eso, lograr, ¿no?, que más personas se sumen a la independencia. Acuérdate que si no lo has visto así, de esta manera, la independencia no es un acto pacífico, ¿no?, sino es una guerra, ¿no? Va a haber una guerra. Y en una guerra tú tienes que tener, pues, armas, tienes que tener soldados, tienes que tener batallón, pues, ¿no? Entonces, obviamente San Martín necesita también la colaboración de muchas personas que puedan apoyar su causa, ¿no? Su causa política, ¿no? Que es independizar el Perú. Entonces, Álvarez de Arenales va a hacer una campaña a la sierra en la cual, en esa campaña va a lograr, digamos, conglomerar, va a lograr reunir a muchos
muchos indígenas que se van a sumar a este proceso de independencia, ¿no? Incluso se sabe que San Martín logró que todo un batallón español deje de ser español y pasen a ser un batallón que esté del lado ¿no? de la independencia, ¿no? Creo que se llamó el batallón Numancia, si no me equivoco, ¿no? En que este batallón español pasó a ser un batallón que va a buscar la independencia. En este instante, jóvenes, hay dos sectores, ya vamos a definir dos sectores que están en conflicto. Por un lado están los patriotas son los que quieren la independencia, San Martín, ¿no? Más adelante Bolívar, ¿no? Arenales, ¿no? Son los patriotas, ¿no? Mientras que hay otro sector que son los que quieren que el rey español continúe gobernando América, ¿no? Entonces, a ese sector que quiere que todavía España controle América, se le llama el sector realista, ¿no? Los realistas, realista por rey, ¿no? Los realistas quieren que se mantenga el virreinato, ¿no? Los patriotas quieren la independencia. ¿Por qué hago esta aclaración, jóvenes? Porque hay que saber diferenciar quiénes serán patriotas, quiénes serán realistas, ¿no? En este contexto, ¿no? No los vamos a poder definir por países porque acá en este momento todavía no existen los actuales países que hay ahora, ¿no? No existe ni Colombia, no existe ni Ecuador, no existe ni Argentina. Entonces, la forma de clasificar este proceso, ¿no? Es o eres patriota o eres realista, ¿no? ¿Estás en qué bando, no? Esta sería la primera bandera peruana, jóvenes, creada por San Martín, ¿no? Que te decía que había una leyenda de por qué se imaginó la bandera así, ¿no? Don José de San Martín. Bueno, jóvenes, y ahí se realizó la famosa conferencia de Miraflores, ¿ya? Se realizó la conferencia de Miraflores. Seguro que ustedes conocen, ¿no? Seguro que ustedes conocen y tal vez muchos de ustedes vivan, ¿no? En el distrito de Miraflores. Pues Miraflores, jóvenes, antes era una hacienda, ¿ya? Antes era una hacienda, la hacienda Miraflores. Y en esa hacienda se van a enviar, ¿no? Se van a enviar delegados de San Martín con delegados del virrey, ¿ya? El virrey que en ese momento gobernaba el Perú se llamó Joaquín de Pezuela, ¿sí? El virrey Joaquín de la Pezuela manda a sus delegados, San Martín también manda a sus delegados, y se van a entrevistar en la hacienda Miraflores, ¿no? Actual distrito de Miraflores. Se cree, jóvenes, porque hay información al respecto, se cree que la conferencia se habría realizado por donde hoy en día, ¿no? Es el Parque de Miraflores, ¿no? El que está frente a la municipalidad de ese distrito, ¿no? Por ahí se habría realizado la conferencia, ¿no? Y en esta conferencia realizada en Miraflores, San Martín propone, ¿no? Una independencia pacífica, conciliadora, ¿no? Donde San Martín dice, bueno, vamos a instaurar una monarquía constitucional, ¿no? Es decir, el rey todavía seguirá, ¿no? De alguna forma representando, ¿no? A España, el rey seguirá representando a España y también tendrá presencia, ¿no? En nuestro país, pero el destino de nuestro país va a ser dirigido por los criollos, ¿no? Y los criollos se van a agrupar en un congreso y ese congreso va a ser un congreso que defina, ¿no? Los destinos del Perú, ¿no? Como es Inglaterra, jóvenes, Inglaterra es una monarquía constitucional, ¿no? Donde todavía hay reyes, pero la clase política no son de la realeza, sino son, ¿no? De la burguesía y ellos gobiernan, ¿no? Inglaterra, ¿no? Ya, algo así quería San Martín para el Perú, ¿no? Quería que existiese en nuestro país una monarquía constitucional, ¿sí? Los realistas jóvenes, por ejemplo, no están de acuerdo con lo que está proponiendo San Martín, ¿no? Los realistas más bien quieren que el virreinato peruano se mantenga fiel a la corona española, ¿no? Por ejemplo, los realistas proponen que se acate la Constitución de Cádiz, una constitución que se hizo, pues, ¿no? En España, que
de alguna forma avalaba la fidelidad hacia el rey, ¿no? Hacia el rey español, ¿no? Y esta conferencia que se habría realizado de esta manera, jóvenes, ahí hay una especie de representación, ¿no? Teatral de cómo se habría realizado la conferencia de Miraflores, pues simplemente no hubo acuerdos y podríamos decir que la conferencia de Miraflores fracasó. Jóvenes, a raíz de esta conferencia que fracasó, viene un golpe de Estado, ¿ya? Este golpe de Estado, jóvenes, este golpe de Estado va a ser realizado nada menos que por los mismos españoles. Los mismos españoles van a realizar este golpe de Estado, el cual se llamó Motín de Asnapuquio. Ya, jóvenes, así se llamó, Motín de Asnapuquio, donde los realistas deponen al virrey Joaquín de la Pezuela y en su reemplazo colocarán al virrey, ¿no? Un virrey mucho más drástico, más vertical, un virrey mucho más represivo con la población, como lo fue el virrey José de la Serna, ¿no? José de la Serna sería el último virrey que tuvimos los peruanos, ¿no? Y él fue pues un virrey que va a enfrentarse a las tropas de San Martín y posteriormente a las tropas de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, en este motín de Asnapuquio, realizado justamente en la zona de Asnapuquio, que es actualmente lo que es el límite entre Lima y Callao, más o menos, ahí se realizó este motín, ¿no? Cambian de gobernante y ahora la Serna se convierte en el nuevo virrey peruano. Jóvenes, se produce entonces en ese contexto lo que se conoce como la Conferencia de Punchauca, ¿sí? Los jóvenes que vivan por el cono norte de Lima, jóvenes, los que vivan por el cono norte de Lima, los que vivan por Coma, vivan por Caraballo, ¿no? En ese lugar antes existió una hacienda llamada Punchauca, y en esa región se realizó la conferencia de Punchauca que estamos estudiando en este instante. ¿Quiénes se entrevistan en la conferencia? Bueno, se entrevistan nada menos que don José de San Martín y el virrey que había tomado el poder, ¿no? José de la Serna, ¿no? Ambos se entrevistan en Punchauca, ¿no? La Serna, jóvenes, la Serna se repliega a la sierra y deja Lima. ¿Por qué razón pasó esto? Lo que pasa es que en la conferencia de Punchauca, al igual que en la conferencia de Miraflores, no se llegó a un acuerdo. No se llegó a un acuerdo, no llegaron a, digamos, ambos bandos a ponerse en una misma dirección, ¿no? Patriotas reclamaban una cosa y los realistas otra cosa. Entonces, jovencitos, por esa razón es que tanto la conferencia de Miraflores como la conferencia de Punchauca podríamos citar que fueron ambos fracasos, ¿no? Y la Serna decide retirarse a la sierra por una sencilla razón, ¿no? En la sierra de nuestro país se encontraba sus ejércitos, ¿no? Y al encontrarse su ejército, lo que va a hacer la Serna es prepararlo para atacar, pues, ¿no? Con todo, ¿no? A San Martín, ¿no? San Martín va a posteriormente recibir, pues, ¿no? La represión de parte de la Serna, ¿no? Porque la Serna no acepta, ¿no? En este caso, la propuesta de San Martín, ¿no? Así es, ¿no? No solamente no aceptó las propuestas, sino también la Serna, jóvenes, tiene objetivos de eliminar, ¿no? A estos rebeldes, ¿no? Que quieren independizar, ¿no? El Perú, ¿no? San Martín es visto como un traidor, ¿no? Un enemigo, entonces hay que eliminarlo, ¿no? Y para eso se va a organizar las tropas. La Serna viaja al Cusco, organiza las tropas realistas, ojo, las tropas realistas, ¿no? Pero también, jóvenes, San Martín tiene tropas, ¿no? Pero sus tropas son los patriotas, ¿no? Los patriotas están ahí, pues, ¿no? Álvarez de Arenales, ¿no?
están otros personajes, Bernardo Monteagudo, ¿no? García del Río, tiene sus comandantes, tiene sus militares, sus políticos, San Martín, ¿no? Ambos tienen sus ejércitos, ¿no? Ejército patriota San Martín, ejército realista los españoles. Ahora, si hablamos quién tiene más poder a nivel militar, sin duda son los españoles, ¿no? Tienen un mejor ejército, obviamente, porque son el Estado que ha estado gobernando durante años, ¿no? Ahora, ¿qué hace San Martín? Miren lo que hace San Martín. Cuando San Martín ve que se va la Serna a provincia, ¿no? San Martín hace su viaje a la ciudad de Lima, y tú sabes que la ciudad de Lima, ¿no? Es bastante amplia, bastante grande, ¿no? Tiene bastantes ciudades, ¿no? Y San Martín empieza, jóvenes, a proclamar la independencia en diferentes sectores de Lima, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, ¿no? Era el mes de julio del año 1821 cuando San Martín empezó a proclamar la independencia, ¿no? Por ejemplo, lo hizo en Huaura, lo hizo en otras provincias del norte de Lima, hasta que llega a la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas de nuestra actual capital, ¿no? Y de forma ya simbólica, ¿no? Hace la proclamación, ¿no? El 28 de julio de 1821. Ojo que ya lo había hecho antes, ya había proclamado la independencia antes, pero esta es la, digamos, proclamación oficial, ¿no? Que se escribe para la historia de nuestro país, ¿no? Por eso conmemoramos cada año el 28 de julio como Día de la Proclamación de la Independencia, ¿no? San Martín diría, pues, ¿no? De que desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, ¿no? Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un cuadro de cómo habría sido, ¿no? La proclamación de la independencia, ¿no? Destinada para los criollos, para los miembros de la iglesia y para su ejército de patriotas, ¿no? Se dice que San Martín no habría permitido, ¿no? Que la independencia, ¿no? O sea, su proclamación, su discurso que dio San Martín, no llegó a los sectores indígenas, ¿no? O sea, los indígenas no estuvieron invitados a esta proclamación, ¿no? La proclamación era para los criollos nomás, ¿no? Ahora, también jóvenes, algo interesante que uno debe saber es que, por ejemplo, en este momento San Martín proclama varias veces la independencia porque a diferencia de ahora, en esa época, 1821, no había mecanismos ni medios de información masivo, ¿no? Salvo los periódicos, no había otra forma de comunicar a la gente un acto histórico como este, ¿no? No había radios, no había televisión, no había internet, entonces por eso que él tenía que proclamar la independencia varias veces en diferentes lugares para que la gente se entere, ¿no? Que el Perú ya estaba independizándose, ¿no? Esa es la parte, digamos, anecdótica, ¿no? En cambio, ahora, jóvenes, ¿no? Cuando el presidente de la Nación, el 28 de julio, da su mensaje, lo hace de palacio y bueno, ¿no? Las cámaras de televisión graban su mensaje y lo transmiten en vivo a todos los hogares, ¿no? Ya, esa ventaja no la tenía San Martín, ¿no? Así es. Irenka, me haces una pregunta. Sí, es correcto tu información, Irenka, ¿no? Bien, jóvenes, a ver, en este momento, jovencitos, vamos a hacer una breve pausa a raíz de que comprendamos de que estamos ya, en este caso, ¿no? Sí, pues más de una hora de exposición. Seguro que muchos jóvenes que empezamos temprano, ¿no? La clase, ¿no? De repente por ahí quieren tomar un desayuno o no sé, tal vez eh, algo que tengan pendiente. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿no? Para que podamos recontinuar la clase y seguir hablando de este proceso de la independencia, ¿sí? 5 minutos, jovencitos, son 9:05, 9:10, estaríamos, ¿no? Reiniciando la clase, ¿sí? ¿Sí se escuchó, jovencitos, el mensaje? Sí, Brigitte, muy bien.